En el patio principal se puede ver que, bueno, hay un prisma, ¿no? Que se extrajeron como que dos prismas, el patio principal y el traspatio, que era más pequeño. En el primer nivel, bueno, los muros fueron hechos con ladrillos recubiertos de barro y también han sido terminados con yeso. Como lo dije, como lo mencioné, eran de 60 a 90 centímetros de espesor. Esa es una de las imágenes del palacio. La restauración se puede ver aquí donde está el cursor, que en esta parte, pues con el tiempo, sufrió, ¿no? Se fue deformando los balcones y aquí se veía restaurado. Aquí también se puede ver una pénsula que ha sido volada de una fémina, ¿no? Y también fue restaurada. Y la restauración también de los apoyos de las vigas se ve aquí cuando están restaurándolo, que fueron hallados en un estado de deterioro y fueron restaurados así. En la parte decorativa también se ve los azulejos, como le dije, que está sale el número que es 1775, donde terminaron y también fueron reconstruidos, fue todo restaurado. No todos son originales los azulejos. Y también durante los trabajos de restauración encontraron debajo del piso moderno, encontraron el piso primitivo, ¿no? El original, el pedrado del patio, que era de canto rodado, de piedras de canto rodado. Y la fachada también ha tenido cambios. Esta fachada es de 1860, la foto. Se ve diferente porque no todos eran ventanas, como pueden ver aquí. Aquí en la parte izquierda de la foto, era también una entrada y ahora es una ventana. Bueno, nada más. Todo. Ya, justo te iba a decir ya que preparemos la expo. Te has pasado casi más de 25 minutos. No, ¿sí? Ah, su madre. Hemos empezado 2:16, sí. Dice Gisela que está esperando de hace rato para entrar. Y creo que Beatriz también, o no puede entrar, algo así. Ah, ya, pero a mí me saldría acá me saldría el detalle de que están entrando, pero no me aparece. Ya. Igual que insistan, porque cuando ellas me mandan la invitación para poder entrar es instantáneo, aparece el nombre. Te pide código, dice. No hay código. Tienen que abrir su Gmail, de repente no tienen explorado. Ya. Tu exposición estuvo muy buena, de verdad, felicitaciones. Sí, aparte de exponer muy bien, has hecho un buen trabajo. Es justamente lo que les estaba pidiendo, ¿no? Que hablen acerca de dos puntos. Acerca de la construcción en sí, de los estilos, de la evolución, de cómo se vio en un primer momento, qué características tuvo y cómo con el pasar del tiempo se fue añadiendo estilos, elementos que dan en la actualidad una obra relativamente diferente. Y otra cosa también tu solicitud, ¿no? En realidad ha habido más salas, hay mucha más información. Lo que pasa es que cuando yo he hecho la PPT encontré otra página, lo que era el mismo museo, el mismo Palacio de Retablo, pero en virtual. Y yo cuando yo había hecho ya mucho PPT y dije, ay, acá hago un más, entonces ya ahí lo corté. Y hay muchas salas, en realidad no se exponen porque pertenece, como le dije, a esto del comercio, de relaciones exteriores, pertenece a eso y no se puede entrar, solamente se puede entrar los domingos y los sábados nada más. No hay claro, sí, no, al menos que hagas una carta y pidas un permiso. Claro, un permiso por ir, no sé, por X, un trabajo de investigación en ese caso. Pero estuvo muy bien. Aparte, se nota que has estudiado porque no lo has leído completamente, ¿no? Y se nota cuando alguien o sea, ha estudiado, puede manejar el tema. Estuvo muy bien, felicitaciones. Chicos, me van a pasar sus trabajos al WhatsApp. Todos los que están exponiendo me lo van a pasar al WhatsApp. ¿Ya? Para igual volver a leerlos. No, para su Gmail, porque no puede ser que cada uno cargue, se lo mando a su Gmail. Ya, entonces todos al Gmail, pues para que estén ordenados. Ya. Todos al Gmail, ¿ya? Ya, segundo, Ítalo. Chicos, que la sesión no pase, les dije 10 minutos, pero que no pase de 15 minutos, porque el resto también tiene que responder. ¿Ya?
emocionó? ¿Se emocionó? No me di cuenta. A ver. Bien. Buenas tardes con todos. A mí me tocó exponer sobre, bueno, una vez más sobre el Museo de San Francisco, conjunto monumental de la Basílica y Convento de San Francisco de Lima. El convento se ubica entre el cruce de la cuadra 3 del Jirón Ancash, primera cuadra del Jirón Lampa, cuadra 1 del Jirón Amazonas, y dicho sea de paso, de ahí nace, de esa cuadra 3 de Jirón Ancash nace la primera cuadra del Jirón Azángaro, y espaldas de la avenida Bancay, pues el límite trasero de lo que vendría a ser el conjunto monumental son la serie de galerías que están, la serie de galerías y el cuartel de policía que están en el lado de la avenida Bancay, en la cuadra 2. Ahora, ¿cuál es la historia del Museo de San Francisco? Para eso tenemos que remontarnos a la época de la conquista, cuando llegan los españoles, y pues en 1532 llega la orden dominica, y al año siguiente, en 1533, llega la orden franciscana. Y aquí hay un detalle bien curioso, que primero se le da el solar a los franciscanos en parte de lo que es el solar de los dominicos, es decir, el solar actual de los dominicos, primero se le había dado una parte a los dominicos y otra a los franciscanos, pero el franciscano a cargo, que era Fray Francisco de la Cruz, tuvo que ausentarse, y bueno, pues el solar quedó abandonado porque él era el único franciscano, y se anexó esa parte al solar dominico y se les dio a los franciscanos el solar actual. Ahí fue donde se empezó a hacer, ya a partir de la década de 1540, la primera iglesia, con el padre Francisco de Santa Ana, comisario de la orden, y después, con ayuda de gente acaudalada, entre ellos los virreyes, se comenzó a ampliar dicha iglesia con el convento. La iglesia actual, la iglesia antigua, estaba donde ahora está la Capilla del Milagro, y a partir de ahí se empezó a hacer el convento, que podríamos decir que estaba formado, es decir, ya funcionando en los años 20 del siglo XVII. Lamentablemente, en 1656 hubo un terremoto que se trajo abajo la iglesia original y parte del convento. Entonces, al año siguiente, empiezan las obras para construir la iglesia actual, terminada en 1672, aunque el convento, el monasterio, es decir, la reconstrucción y ampliación del mismo, terminó en 1729. Originalmente el convento llegaba hasta Barrios Altos, unas cuantas cuadras más allá de lo que es la avenida Bancay. Pero con la reforma urbana, que comenzó en 1920 y que duró hasta los años 50, se demolió casi todo el convento, toda la parte posterior en los años 40, por excepción de la avenida Bancay, y como lo que quedó también podía derribarse, los padres se mudaron a lo que ahora es la parte trasera de la iglesia. Y pues empezaron a abrir, es decir, abrieron el museo como tal en diciembre de 1950. La primera sala fueron las catacumbas. Y en 1953 la iglesia fue nombrada Basílica Menor por el Papa Juan XXIII. Ahora, les comentaba de que el museo se abrió en 1950, pero ya hay un antecedente, que fue el primer Congreso Panamericano de Turismo, Lima, 1936, en el que se expuso un museo de arte religioso y virreinal dentro del convento, no solo de objetos del convento de San Francisco, sino también de otros conventos. Y bueno, todavía no se había abierto permanentemente el lugar, pero ya a raíz de ellos empezaron a hacer otras exposiciones, y esa fue como que la base para abrir después el museo, con las catacumbas. Ahora hay un detalle: las catacumbas en realidad no son catacumbas, porque catacumba es un lugar subterráneo, por supuesto, donde la gente no solo se entierra, sino que también vive, come y hace su vida, hace sus ceremonias religiosas.
solo que se le llama catacumbas a las criptas de San Francisco por su semejanza con la catacumba de Roma, de los cristianos primitivos, de los siglos I y II. Aunque también, pero cabe mencionar que todas las iglesias de la colonia, hechas en la época colonial, tienen criptas subterráneas, pero la mayoría clausuradas. Y en la época colonial muchas estaban conectadas entre sí, según se dice. Ahora vamos con los interiores. La iglesia tiene un estilo mayormente barroco limeño. ¿En qué se diferencia del barroco europeo? En el barroco limeño se le añade lo que llamamos el almohadillado, es decir, esas salientes en las paredes así tipo almohadas o almohadillas, que por ejemplo vemos no solo en iglesias, sino en quintas del centro histórico. Y pues en lo que es la portada fue hecha enteramente de canto rodado, y encima de la puerta vemos las llaves de San Pedro, la tierra papal, por supuesto, y encima una hornacina donde está la imagen de la Inmaculada Concepción, patrona de la orden, y a sus costados San Francisco y Santo Domingo, que muy a menudo son representados juntos, pues eran contemporáneos. Esta es en la foto de abajo. En la foto de arriba se ve el altar mayor. Bueno, de hecho hay 14 altares dentro de la iglesia, entre barrocos y neoclásicos, porque recordemos el terremoto de 1746 que se trajo abajo casi toda Lima, y pues algunos altares del museo fueron dañados, así que fueron restaurados, reconstruidos, mejor dicho, por el presbítero Matías Maestro, comienzos del siglo XIX, pero con el estilo que estaba de moda, que era el neoclásico. Y el mejor ejemplo de ello es el altar que vemos en la foto, que es el altar principal, el altar mayor, con tres hornacinas. En la de abajo Cristo adolescente, la del medio San Francisco de Asís, y bueno, arriba que no se ve, pero está San Francisco y Santo Domingo apaciguando la cólera divina. Y si quieren indagar un poco más, pues al costadito, ahí a la entradita, entrando a la derecha, está el altar de San Judas Tadeo, que es hecho en madera, pero está todo laminado en plata. Perdón, estoy un poco mal. Y bueno, dentro de lo que vendría a ser el museo, es decir, el antiguo convento, también predomina el barroco limeño. El barroco limeño es básicamente el barroco traído de Europa, con la influencia del almohadillado y la influencia del mudéjar. Es más, de hecho, podríamos concluir en que el almohadillado nace de esta influencia del mudéjar, como vemos en estas fotos. Este estilo de las paredes claramente mudéjar, es decir, la influencia del estilo árabe en el arte español, con figuras geométricas. Y vemos que estas figuras geométricas en las paredes son un tipo de almohadillado primigenio. Y pues vemos estas escaleras que dan al segundo nivel, donde está la biblioteca, y podemos decir al tercer nivel, que es donde está el coro, que pertenece a la iglesia, y vemos encima de las escaleras una cúpula hecha de madera y sus diseños de figuras geométricas que representan las estrellas del cielo. Es decir, la cúpula representa la bóveda celeste y las escaleras representan la escalera al cielo del sueño de Jacob. En el segundo nivel está, aparte de la mencionada biblioteca con más de 20.000 volúmenes, está el claustro superior, donde vemos diversas celdas que fueron algunas de las antiguas viviendas de los padres. Por supuesto que el convento se extendía unas cuantas manzanas más hacia los barrios altos, pero esta era la residencia de los padres. En un momento llegaron a vivir hasta 400 padres hasta el momento de la conquista, pero entre padres y seminaristas. De vuelta, en el recorrido del museo, después de ver la biblioteca y el coro y una vista breve del claustro superior, se regresa al primer nivel, donde se llega al claustro principal, terminado como construcción en los años 20 del siglo XVII, perteneciente
a la ampliación que hizo de la iglesia original. Y bueno, en la foto de arriba estoy yo con mis compañeros del museo, donde hicimos prácticas. Y pues en el claustro principal, aparte de los azulejos sevillanos, el machimbrado de los artesones del techo, también tenemos el patio, que aparte de tener 5 fuentes de bronce, es usado ocasionalmente para eventos culturales o artísticos, como la obra Romeo y Julieta en 2013, con Andreita Luna. Siguiendo por el claustro principal, bueno, debajo vemos más, al costado vemos más del claustro principal, vemos los pilares, vemos el jardín, ya sin estrado, y a la izquierda vemos la sala capitular. Todo convento de varones tenía una sala capitular que era como el Capitolio, donde se juntaban los padres del convento en cuestión para tomar decisiones. Después tenemos 3 salas que podemos ver aquí. En la parte de arriba vemos el antiguo refectorio o comedor, que si bien ahora hay un comedor más pequeño para los padres atrás del refectorio grande, todavía se sigue usando el refectorio antiguo para eventos culturales, charlas para guías, compartir para los empleados del museo, etc. De ahí arriba a la derecha se ve la sala de Profundis, donde está la cripta de Luis de Castilla Altamirano, que fue el alcalde de Lima, alcalde del Cabildo de Lima, que era en esa época, y que dio buena parte de su fortuna para ayudar a los padres a levantar la iglesia actual. Y a la derecha abajo, la antigua sacristía, donde los padres se cambiaban antes de hacer la misa. Y por último, seguimos con la cripta de San Francisco, que ¿por qué es que digo que todas las iglesias coloniales tienen criptas subterráneas? Porque las iglesias eran de adobe en esa época, que es un material muy débil. Entonces, antes de hacer la iglesia, se hacía un socavón y ahí se levantaba esta estructura de techos bajos para resistir los sismos. Y pues el material aquí no es adobe, sino ladrillo con cal y canto, que es una argamasa hecha de piedra y canto rodado, cal, agua, arena y clara de huevo. Y encima de esa estructura se levantaba la iglesia en sí. Y cada una de estas estructuras tenía un pozo, en todas las iglesias tenía un pozo antisísmico, que se conectaba por medio de bóvedas y arcos, como vemos en la parte superior derecha, bueno, izquierda para ustedes. Pero ¿qué pasó? De que como no había cementerios, se adaptaron criptas en los espacios subterráneos de las iglesias. Y como San Francisco era la iglesia del pueblo, llegó a albergar hasta más de 25.000 cadáveres. Mención especial merece el claustro de la Pimienta, que lo ven a su izquierda, de color rosado con rojo, que es donde los guías dan la despedida. Vemos arriba algunas antiguas celdas también. Ahí se sembraba pimienta. Y arriba vemos la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, que sufrió un incendio en 2005. Y poco a poco se estaba reabriendo antes de la cuarentena. Ahora, interiores del convento, es decir, donde ahora viven los padres. Hay una serie de claustros también, pero este es el principal, podríamos decirlo, de lo que es el convento, llamado tercer claustro. Cuando ustedes cuando van al museo y salen del refectorio o bajan del claustro superior, no por la biblioteca, sino por el otro lado, pasan por donde están las artesanías y antes de ir a sacristía o catacumbas hay una puerta para la izquierda de ustedes y esa puerta es la entrada a este convento que vemos, el convento actual. Y pues, cuando todavía estaba unida toda la estructura, había acceso directo a esta construcción, que está en la cuadra 2 de la avenida Bancay, frente a las galerías. Era la casa de ejercicios espirituales de la orden de franciscanos laicos, donde se dice que estuvo San Francisco Solano. Pero bueno, con la ampliación de la avenida Bancay, ambas estructuras quedaron separadas hasta hoy. Ahí vemos los planos.
Ahí podemos ver la capilla de la Virgen, como está señalado todo, la capilla de la Virgen de Milagro, Nuestra Señora de la Soledad, el claustro principal, lo que vendría a ser el museo, el claustro de la Pimienta, y también para el lado de Amazonas, en lo que todavía pertenece al convento, hay un comedor para los necesitados, donde los padres dan almuerzos gratis a los residentes de la zona. Recuerden que la zona, el convento se ubica en los Barrios Altos, que es una zona muy, muy humilde. Y pues, atrás de la iglesia vemos 3 claustros más, incluido el tercer claustro, una canchita de fulbito, atrás del refectorio, que ya pertenece al convento, a la zona privada, y para el lado de banca hay las galerías, y también vemos la casa de ejercicio de la Tercera Orden, con su claustro, por supuesto. Esto de Google Earth. Ahí vemos los planos. Bueno, este plano está incompleto, es solo de la Capilla de la Soledad y lo que vendría a ser el museo en sí, pero se puede ver la estructura de las catacumbas. Las catacumbas o criptas subterráneas miden 10 metros de profundidad, que es la profundidad del principal pozo antisísmico, que después fue convertido en osario. Y se dice que en total hay 3 niveles, es decir, 3 sótanos de las catacumbas, 2 debajo de lo que se visita. Ahí vemos otro plano, ya desde la construcción en general, la construcción actual. Otro plano, vemos la planta de cruz latina, vemos un corte transversal de lo que vendría a ser la iglesia, el mayor y todo. Vemos el plano. Ahorita estamos en lo que es el museo. Lamentablemente los padres franciscanos son muy herméticos con su información, así que los planos y la información que pueden conseguir son básicamente del museo. Vemos el plano de ubicación del primer piso, con el claustro, las 5 piletas, y del segundo piso. Vemos otro plano. Aquí hay algo interesante. El plano que está para la derecha de ustedes, es decir, lado izquierdo de la pantalla, para la derecha de ustedes, que está señalado con la flecha negra, si lo comparamos con el plano que está dibujado en azul, que es el de la construcción actual, podemos ver que el plano en negro representa la construcción original, antes de que la parte antigua fuera demolida al ampliar la avenida Bancay. ¿Qué les parece? Medidas. Bueno, aquí en la PPT dice lo que les acabo de decir antes, que los padres son muy celosos con la información y por lo tanto tuve que sacarlo al cálculo, porque por la cuarentena ni siquiera podías ir al museo como para preguntarle a alguien las medidas exactas o medirlo yo mismo, pero podemos basarnos en la altura de la iglesia, que es la estructura más alta, mide 30 metros de alto y 26 metros de ancho. A partir de ahí podemos calcular la extensión del área total del conjunto monumental en unos 8.000 metros cuadrados. Es decir, 80 metros de ancho por 100 metros de largo. Materiales, bueno, como les comentaba, las catacumbas están hechas de ladrillo y cal y canto, y el conjunto monumental está hecho de adobe y quincha. Sin embargo, sin contar los suelos y la mueblería, por supuesto, se puede encontrar canto rodado en las columnas y arquerías, el espacio donde venden artesanías, es decir, lo que les mencionaba. Lo que conecta con la entrada con el convento actual, y madera en el segundo nivel de la biblioteca y los techos de la sala de profundo y refectorio, claustro principal y superior. Importancia, como les comentaba, era la iglesia de los pobres, por lo cual sus catacumbas tienen más de 25.000 cuerpos y fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 88, y su denominación sirvió para que después el estatus fuera extendido a todo el centro histórico de Lima en el 91. Es, junto con el Parque de la Reserva, el mayor atractivo turístico de Lima y el más importante de los destinos turísticos antiguos de la ciudad. Bueno, al ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, el conjunto monumental de San Francisco está protegido por la UNESCO, pero al ser una entidad privada, los fondos del museo no vienen del Estado, sino de la venta de entradas y el pago de derechos, porque era de alquiler, para usar las instalaciones para montar una obra teatral, una película, etc.
Y pues el sueldo de los... Y bueno, aparte de ello, también los padres del convento reciben ingresos de los alquileres de los terrenos de su propiedad, como donde ahora están las galerías y el cuartel de policía, detrás de la iglesia. Y pues los sueldos reciben un sueldo mensual del Estado, gracias al grandioso decreto que firmó el escritador Francisco Morales Bermúdez a fines de los 70 con el Vaticano. Pero bueno, y si bien se le hace mantenimiento periódico a los lienzos y a los libros de la biblioteca, amén de la implementación de cámaras de seguridad y equipos de detección de movimiento, hace 6 años, lamentablemente no se ha hecho ningún trabajo de restauración en los murales del claustro principal, bastante venidos a menos, así como se ha dejado en pausa el develado de los frescos del claustro superior, que estaba yendo a muy buen paso, ni se han instalado equipos de control de humedad, algo fundamental en salas como la biblioteca o la sala profundis. Están mis fuentes, imágenes de Google Earth, etcétera. Bueno, como les mostré en una de las fotos, yo he trabajado en el Museo de San Francisco y ahí pude tener información de primera mano de todos los años que he estado ahí. Y eso sería todo. Paz y bien. Ya, muy bien, Italia, lo has hecho muy bien. Ahora, una pregunta. ¿Cuáles son los estilos que resaltan en la iglesia de San Francisco? Barroco limeño. Barroco limeño y neoclásico. Por afuera sí, 100% barroco limeño. Por dentro es una mezcla de barroco con mudéjar y después se le agrega el neoclásico en algunos altares. Muy bien, el barroco y el neoclásico son los dos estilos que ponderan. Obviamente el retablo externo de la misma fachada es un barroco puro, ¿no? Pero recuerden que las obras son eclécticas, ¿no? Entonces de hecho que no va a ser netamente al 100% barroco. El barroco resalta, pero en segundo lugar está el neoclásico. Lo vemos por fuera y por dentro. Ya, muy bien, Italo, lo has hecho muy bien. Gracias. Ahora nos queda tiempo solo para uno. Para Manuel. Sí, ya el resto sí sigue la próxima clase. No se olviden que no deben pasar de 15 minutos. Igual Italo se ha pasado casi 20 minutos. Juliana se pasó algo de 26 minutos. Ya. A ver, es que había mucha información en San Francisco. No se preocupen, sí veo que han estudiado, están manejando su tema. Por eso es que no los estoy cortando, porque veo que se están emocionando. Así que... Ya. Ya, entonces Manuel, continúa. Manuel. Creo que se iba a comer. No, es que tengo apagado el audio porque mis perros a veces se ponen a ladrar. Cállense, por favor, cállense. Ahora sí. A ver. ¿Logran ver? No está detectado. No se ve, ¿no? Tienes que darle en la parte baja derecha, dice presentar ahora, en la segunda. ¿Se logra ver? Sí, ahora sí. ¿Todo? Sí. Bueno. Ya. Voy a poner ya. ¿Logran ver? Sí. Sí, está bien. Buenas tardes, profesora, compañeros. A mí me toca hablar sobre el Museo Nacional de la Cultura Peruana. Este museo se ubica en la avenida Alfonso Ugarte 650, en el cercado de Lima, exactamente ubicada en lo que era antiguamente las antiguas murallas de Lima, protegidas para evitar los ataques de piratas o corsarios que querían atacar la ciudad. El museo pertenece al Estado, tiene un tarifario y los primeros domingos de cada mes, de acuerdo a la ley del gobierno central, es
la visita es gratuita para todos los peruanos y residentes, ¿no? Está a una cuadra de la Plaza 2 de Mayo, de lugares importantes dentro del centro histórico. La antigüedad es un museo que primero no estaba concebida para ser un museo del Estado. Primero, el terreno le pertenecía a una persona que tenía mucho dinero, se llamaba el trujillano Víctor Larco Herrera, de la familia Larco, de la misma familia del Museo Larco hoy en día que se encuentra en Pueblo Libre. Entonces él era el propietario de ese terreno donde hoy en día se encuentra, y él va a contratar los servicios del polaco, otro famoso, quien hace la arquitectura de varios muebles importantes en la ciudad, como el Palacio de Gobierno, como el Palacio Arzobispal, y muchas casonas que se encuentran en la avenida esta que está en el Museo de Arte, es Paseo de la República. Ya. Entonces él interpreta los primeros planos originales. Los originales no eran lo que hoy en día estamos viendo, o sea, el mueble que estamos viendo actualmente, sino él interpreta a lo que existía en el primer proyecto y los trasladó a lo que hoy en día estamos viendo, ¿no? 3 años después, el arquitecto modifica esta estructura de un arquitecto de renombre también de esa época. Entonces, lo que vemos actualmente funcionó primero el 13 de diciembre de 1924 como Museo Nacional de Arqueología, justo para el centenario de la Batalla de Ayacucho, que sella nuestra independencia como república. Y el primer director fue Julio César Tello. Increíblemente, más adelante él va a tener como desavenencias con Larco Herrera y va a dejar de ser, ¿no?, el director del primer Museo Nacional de Arqueología. Hoy en día este Museo Nacional de Arqueología está cerrado y se encuentra en la Plaza Bolívar, en Magdalena la Vieja. Pueblo Libre actualmente se llama ese distrito, y ahora funciona ya, ¿no?, que en este momento está cerrado. Entonces, vemos en esta diapositiva el primer plano del proyecto, ¿no? El primer plano del proyecto fue planeado por el propietario original, Víctor Larco Herrera, que tiene una ascendencia italiana, hispana, y manda a hacer los planos del diseño al arquitecto francés Claude Saul, de la época, famoso también por iniciar el Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, él hace el plano original, como logran observar aquí, con un estilo peruano, de estilo chavinoide, intentando imitar la arquitectura del castillo, entre comillas, que se le dice el castillo, que es de la cultura chavín, que se encuentra en Chavín de Huántar, en Ancash, ¿no? Esto fue planificado en 1921, pero nunca se logra hacer la construcción, ¿no? Ya estaba todo arreglado entre Larco y Tello para hacer el proyecto de tal manera, pero quedó en el olvido. Estos son los planos del interior del la estructura del plano del primer proyecto, en donde podemos observar el estilo preincaico, chavinoide, que ya lo vimos en la anterior diapositiva, y luego el francés le da una estructura. En el primer ambiente, por ejemplo, se logra observar la terraza. ¿Logran ver mi cursor? ¿Donde está dando vuelta? Ahí. Ahí se encontraba la terraza principal, que daba ingreso a la estructura. En el segundo ambiente se encuentra el vestíbulo o la recepción de espera. En la parte derecha, donde está mi cursor, si logran observarlo, si no, lo logran observar, ¿no? Sí. Ya. Se va a encontrar la biblioteca. En esta parte se va a encontrar la biblioteca. Y en la parte izquierda del segundo nivel, o el segundo ambiente, se encontraba el área administrativa, que iba a ser para el Museo de Arqueología. Estaba pensado para ser museo de arqueología, no un museo de la cultura peruana. En el tercer ambiente ya encontramos en la parte central un hall principal, y en la sala izquierda
se encuentra la sala arcaica, o sea, de la época del Paleolítico, ¿no? Iba a ser toda la mitad en esta parte. En el lado derecho iba a estar toda la parte pre-inca, de los objetos pre-incas. Recordemos que el Arco y Tellos eran estudiosos de las culturas prehispánicas y ellos tenían objetos, ¿no?, para poder hacer la exposición de todas estas objetos de las diferentes culturas. Y en el cuarto nivel se encuentra o iba a estar la sala Chicama. Recordemos que el primer museo del Arco se encontraba en Trujillo, ¿no?, en la región La Libertad. Entonces, por eso le pusieron la sala Chicama, ¿no?, porque ellos, esta familia venía del norte. Y la última sala era la sala Inca, al final, ¿no? Alrededor, detrás de la sala Inca, podemos ver otros planos, ¿no?, en donde se ven los servicios higiénicos, los almacenes, los talleres, las salas de proyecciones y el área de conservación, la parte de atrás, alrededor. Esto nunca logró plasmarse porque por cambios de planes entre el Arco y Tello hubieron desavenencias y al final no se concretó. Entonces, vemos el segundo proyecto y el último que hoy en día observamos. Estuve buscando fotografías antiguas de esa época, de los años 20, y solamente pude encontrar dos. Justamente están terminado el proyecto, hecho, como ya les dije, por Ricardo de Caxa Malakowski, y el estilo es neoperuano, ¿no?, con influencia de Tiahuanaco e Inca. Y aquí, como podemos observar, todavía no está implementado todo el mobiliario, está solamente la estructura, como decir, la carcasa, todo terminado, pero todavía hoy en día lo encontramos con rejas alrededor, ¿no? Ahora, y el diseño del proyecto fue por Malakowski y la construcción fue un ingeniero villarano. Ahora, la descripción. Podemos observar la arquitectura del museo, que tiene un estilo neoperuano con influencias inca y tiahuanaco. Fue hecha en 1924, pero como Museo Nacional de la Cultura Peruana, les explico, entre 1932 y 1935 funciona como dirección del Museo Nacional, ya deja de ser un museo de arqueología. Y recién en 1946 va a empezar a funcionar como Museo Nacional de la Cultura Peruana, en donde se destacan monolitos. Estos de aquí, en la parte principal, son dos monolitos más o menos de 3 metros y 30 de la cultura tiahuanaco, que tiene la influencia no peruana, ¿no? Intentó hacer Malakowski, ¿no? Y la mampostería en ambos lados intentando asemejar la arquitectura inca, ¿no?, la mampostería de la arquitectura incaica. Ingresando ya en el lobby, o en el hall principal, que es pequeñito, logran ver detrás del vigilante, como logran ver acá, es una escalera que va directamente al segundo piso. Es típico de la arquitectura de este arquitecto Malakowski, de este polaco, como lo tiene también Palacio de Gobierno, como lo tiene también el Palacio Arzobispal, ¿no? Y las demás áreas que más adelante les voy a explicar en los planos. La fachada tiene, como ya les dije, las bases en los lados laterales y en la parte central se encuentran los monolitos, estos monolitos o frailes le dicen también, que tiene la representación. En una mano tiene un báculo o una vara y en la otra tiene un quero, ¿no? Y la iconografía dentro de estos monolitos representan animales que eran divinidades en la época de los pre-incas, ¿no? De los pre-incas, estamos hablando ahora de los tiahuanacos, ¿no? Hay plumas, hay serpientes, hay cóndores, hay jaguares. Todo esto está expresado en la fachada anterior y posterior de los monolitos. Detrás encontramos en la puerta de acceso, pero en la parte superior se encuentra el dios de los báculos, ¿no?, que logran ver aquí en la parte central, que está expresado en la portada del sol,
¿no?, de la cultura de Tahuaná, como el templo de Calasasaya, y también en el conjunto monumental de los Huari también. El dios del oráculo está expresado ahí, ¿no? Y esto es respecto a la fachada, ¿no?, que toda esta estructura es del siglo XX. O sea, intentando hacer un nuevo estilo arquitectónico que es el neoperuano. Ahora, vemos la primera planta del primer nivel, es la planta planimétrica, en donde, como ya les dije, que están los fragilecillos, tiene ventanas trapezoidales, 1, 2, 3 y 4 principales, y tiene monolitos más pequeños. La fachada principal mide 3,30 metros y los otros 1,20 metros más o menos. El lateral izquierda como en la derecha. Y como logran ver, este es el plano del museo. La fachada principal aquí, la elevación frontal, y en la elevación posterior la parte que da a la parte verde que logran ver en el plano. En esta fachada donde está mi cursor se logra ver la parte de atrás, en donde sí hay ventanas, ¿no?, tanto en el primer nivel como en el segundo. Ahora, la planta planimétrica del segundo nivel, podemos observar el corte, cómo está dirigida, ¿no?, de manera lateral. Aquí está, si logran seguir con mi cursor aquí uno ingresa, acá ven a las personas, van directamente al hall principal donde está aquí, y se ingresa por la escalera. Esta es la escalera principal que va directamente al segundo nivel. En el segundo nivel hay solamente 3 ambientes. Se encuentra una de las salas de exposición, la biblioteca y el departamento de la dirección, ¿no?, donde se encuentra la directora del museo. Aquí vemos los planos tridimensionales, la isometría en 3D, en donde podemos observar la parte lateral, ¿no?, que da acceso al museo. Esta puerta donde está mi cursor va directamente a los talleres y al área de conservación, y al patio donde se hacen exposiciones también, que es la parte que logran observar aquí, ¿no? Esto de aquí, donde está el semáforo, lo pueden observar en la parte lateral izquierda del museo. En el primer nivel se encuentran todas las divisiones. Hay 5 salas que más adelante les voy a explicar en los planos funcionales, ¿no? Y esta es la del primer nivel y esta es la del segundo nivel. Aquí podemos ver la parte externa, ¿no?, de qué materiales está construido este museo. Aparentemente parece piedra. Intentaron asemejar a una arquitectura incaica, ¿no?, o pre-inca. Sin embargo, esto no está constituido en estos materiales. El material es el ladrillo y el concreto armado, ¿no?, con los materiales contemporáneos que se utilizan hoy en día. Entonces han intentado imitar a la mampostería incaica. Sin embargo, esto no está construido con este material, con piedra, ¿no? Como logran ver aquí, donde está mi cursor, en la parte derecha de la diapositiva, en rojo alrededor, se logra ver parte del ladrillo, solamente que está revertido por el concreto armado, que le da apariencia y la han dibujado como la mampostería incaica, intentando imitar la mampostería tanto tiahuanaco como inca, ¿no? Está combinada en ambos lados. Luego vemos aquí la parte interna. Hay muchas vigas, hay columnas, el entrepiso. Todo esto es arquitectura y material moderno y contemporáneo, ¿no?, que tiene un uso funcional para hacer las divisiones tanto del hall, de las salas administrativas, de los baños y de las salas de exposición, ¿no? Como logran observar aquí, las estructuras son fuertes, son antisísmicas, ¿no?, y tiene un techo en donde puede ingresar el aire también. En la parte superior, al segundo piso, en la fachada, en la parte superior de la fachada principal. Acá está el análisis funcional del área. Uno ingresa por aquí y logra, en la parte amarilla que logran ver, es el ingreso al hall. Aquí se ubica, donde está el cursor, la boletería y una vitrina donde venden libros que hacen ediciones
4 ediciones anuales respecto a todo lo que se expone dentro del Museo de la Cultura Peruana. Donde está el cursor, en la parte donde está aquí, la primera, al costado de la boletería, se encuentra la sala de antecedentes. Todas las salas se llaman de arte popular, pero la primera es de antecedentes. ¿Qué tipo de antecedentes? Antecedentes respecto a las culturas de las 3 regiones del Perú, ¿no? Respecto a la corriente cultural del indigenismo. Todo esto tiene que ver mucho con la corriente indigenista, corriente cultural que se empieza en el Perú en los años 30 y 40. Sin embargo, en México empieza en los años 10 y 20, empezando el siglo XX, ¿no? Las 2 primeras décadas. En el Perú llega un poco retrasado en los 30 y 40, ¿no? En el segundo, sala de exposición es la sala funciones. La tercera, aquí en la parte derecha de la maqueta, está la sala temporal, que cada cierto tiempo en el año diferentes artistas exponen sus obras. Cuando yo visité este año, en marzo, antes de la pandemia, estaba la sala de Alicia Bustamante. ¿Quién es ella? Una de las gestoras del movimiento del indigenismo, ¿no? Junto con Luis Eduardo Valcárcel y José Sabogal, y José María Díaz, ¿no? Es uno de los principales, que también fue director de este museo en los años 65-66 más o menos. Y Luis Valcárcel, este historiador y etnólogo, fue el primer director ya como Museo Nacional de la Cultura Peruana, ¿no? En los años, empezó en 1946. Luego observamos aquí los talleres, la parte azul, que se dan 40 soles cuestan los talleres, de diferente índole, ¿no? Todo es respecto al arte popular tradicional. Y lo que está en marrón aquí alrededor, todo esto que están acá, que estoy mostrando con el cursor, son las áreas de conservación, como logran observar. El patio, aquí se logran ver las puertas en la parte de aquí, en la parte superior derecha. Las puertas del área de conservación tienen más o menos 15.000 piezas que son guardadas en diferentes tipos de clima, ¿no? Clima normal o también ser preservado. El siguiente es el segundo nivel, en donde se encuentra, si uno ya se sube por la escalera principal que ven en la parte izquierda del dibujo, se accede al segundo nivel y va directamente hacia la última sala o la quinta, que es de arte y culturas amazónicas, y la biblioteca. La parte de guinda es la biblioteca, una de las más completas respecto a la difusión y la preservación del arte popular tradicional, respecto a etnografía y a etnohistoria, ¿no? Y el área administrativa, la parte detrás al costado de la biblioteca, el área administrativa de este museo. El levantamiento en 3D, como logran observar aquí, como les dije, el área de ventilación está aquí con madera. Entrando nomás, logran en el hall, levantan la mirada y logran observar esta parte de aquí, que está hecho madera, estas estructuras, y en la parte también del segundo piso, al acceso al segundo piso hay uno pequeño también, ¿no? Aquí observamos la arquitectura completa del museo. Ya les expliqué ya cómo está conformado. El proceso de conservación y restauración de este museo tiene que ver... fue implementado realmente en los años 80 más o menos. Fue por la anterior directora, la que está en este momento se llama Estela Miranda, y la anterior se llamaba Sonia Mujica. Y ella implementó el área de conservación con ayuda de conservacionistas, historiadores, antropólogos, ¿no? Intentando salvaguardar el arte popular para que no se pierda, ¿no? Además, también hay una community manager que se encarga de las redes sociales y de darle difusión a este museo. Y los depósitos, como logran observar aquí, preservan el arte popular de las diferentes regiones, tanto de la costa, de la sierra y la selva, ¿no? ¿Qué se expone? Textiles de la costa, sierra y selva, la imaginería,
de todo lo que tenga que ver con el arte religioso andino, el arte cristiano, el sincretismo también, la cerámica, el material lítico y metales también. ¿Está protegido por el Estado? Sí. Como lo vamos a ver en la fachada izquierda, vemos el símbolo de patrimonio cultural. Esto también está protegido por el Estado, está dentro del casco histórico antiguo, declarado patrimonio cultural por la UNESCO en el año 1991. Y esto está manejado, este museo, al pertenecer al Estado, está administrado por el Ministerio de Cultura y la Asociación Cultural Rurak Maqui, que se encargan de reunir al colectivo de arte popular para la preservación de las expresiones artísticas del Perú. ¿Por qué es importante? Porque este museo ayuda a promover la cultura viva tradicional del Perú, preserva, difunde, conserva y ayuda a difundir las artes de las 3 regiones en el Perú, las exposiciones permanentes y temporales, ¿no? Como ya les dije, sobre las piezas que se encuentran aquí dentro, ¿no? Donan del Ministerio de Cultura piezas que da el gobierno en las diferentes investigaciones en diversas áreas del Perú, y objetos contemporáneos hechos por los trabajadores de las diferentes comunidades del Perú. Por eso es importante, porque también ayuda a preservar la identidad cultural y el sentido de pertenencia, ¿no? A que el peruano se sienta identificado con su cultura. A esto sí. Está enfocado este museo. Y en la conclusión se podría decir que este museo es uno de los más completos respecto a las técnicas vivenciales, al arte popular tradicional. La biblioteca, el que desee tener un poco de estudios un poco más profundos respecto a cómo se construye, cómo construir un munquero, cómo se hace un arte de platería colonial o virreinal, ¿no? Cómo hicieron, por ejemplo, los diseños Kené de los Shipibo-Conibos, ¿no? Etcétera, etcétera, de la diferente difusión de tipo de arte popular. Todo esto lo encuentran en la biblioteca de este museo. Además, lo que intenta hacer el Ministerio de Cultura con el Rurak Maqui, intentan hacer que se difunda y se impulse el arte popular tradicional, en donde en su mayoría son mujeres empoderadas quienes están sacando adelante mediante estos talleres, que son pagados, como ya les dije, 40 soles cuesta el taller, pero les va a ayudar a las personas que van a recibir esta charla o el taller a que puedan crear su propio negocio respecto, por ejemplo, a cestería, cedería, textiles, chullos, mantos, etcétera, etcétera. Entonces es algo que cualquier turista nacional o extranjero no debería perderse. Y eso es todo. Ya, muy bien. Me ganó, o sea, más tiempo. Bueno, Hay 2 Andreas. Manuel, deja de compartir. ¿Dejo de compartir? Sí. ya. Una última pregunta. ¿Está Manuel? Sí. ¿Me escuchan? Una pregunta. ¿Cuál es el estilo? Discúlpeme, alguien que apague su audio porque no lo escucho a mí. Ya, que estaba viendo por acá. Ya. ¿Cuál es el estilo era en el Museo de la Cultura? ¿Cuál es la qué? El estilo que pondré. En la arquitectura, el estilo que pondera es el tiahuanaco, más que el inca. Ya, pero hablando técnicamente, si te preguntaran, ¿cuál es el estilo? Imagínate, estás haciendo un guiado y obviamente tienes que empezar por el estilo general, o los estilos, ¿no? ¿Qué mencionarías? ¿Cuál es el estilo de la construcción? La construcción, yo le diría que es un neoperuano, en donde se intenta plasmar las culturas prehispánicas en el Perú,
intentando revalorar lo que hicieron los antiguos peruanos en este país, ¿no? Esto está expresado en este museo, le dirías. Ya, está bien. Eso es una forma detallada de describir la obra, ¿no? O sea, un estilo prehispánico, es una mezcla moderna, ¿no? Que rescata obviamente los estilos prehispánicos. Pero si esta obra la llevamos afuera, o sea, hacemos una exposición afuera, o sea, fuera del Perú, hablando de repente en América Latina o no sé, en Europa, en otros países, el estilo universal, la palabra universal que se usa para estas obras, se llama de estilo brutalista. ¿Brutalista? Sí, brutalista. ¿Por qué es brutalista? Por estas formas voluminosas, estas formas recargadas, redondeadas, con volúmenes muy marcados, en formas de escalones. Ya, cuando vemos estas formas escalonadas, recargadas en volumen y el uso del cemento, principalmente en la fachada, en exceso, se llama brutalista. Brutalista por el exceso de volumen y uso de cemento. ¿Ya? Te digo esto porque es una palabra técnica que obviamente no se usa mucho acá, pero sí fuera. Si usamos en general, se usa como brutalista. Entonces, por A o B me toca un arquitecto, entonces le tengo que decir esto. Claro, es un estilo brutalista por esto, y obviamente la fachada aquí en Perú lo consideramos estilo prehispánico, no de estilo prehispánico, estarías hablando de un estilo que se remonta a la época, ¿no? Un estilo moderno que mezcla las características prehispánicas, el arquitecto ha querido enfatizar y hacer una combinación de varias culturas peruanas, etc. ¿Ya? Ya, muy bien, buena exposición. Ahora para los chicos que no han expuesto, la próxima clase tienen la valla alta, así que la próxima clase tienen que exponer igual o mejor que sus compañeros. ¿Los chicos? Nada, los tres ya tienen nota, cuelguen sus trabajos al Gmail para ponerle la segunda nota. Y nada, tener las notas ya preparadas. ¿Sí, chicos? Listo, Miss. Ya, felicidades para los tres y nada, para el resto preparen. Tienen que hacer una buena exposición. Entonces, cuídense, chicos. Gracias, Miss. Hasta luego. Gracias, Miss. Bye, bye. Cuídense.